Es momento de reflexiones para el equipo campeón del fútbol chileno, Universidad Católica. A continuación, haremos un detallado análisis de cada jugador de la franja durante el torneo de clausura año 2016. Todo con el particular estilo de la pizarra de Fútbol como en casa, sin cagüines, sin farándula, 100% fútbol. Matías, siguiendo con los análisis, ¿cuál es tu evaluación puesto por puesto del plantel de Universidad Católica? Vamos a hacer la revisión en este caso, César, de lo que es el sistema de juego que Mario Salas propone desde el minuto 1 en cada partido de Universidad Católica. En el arco, Católica hoy cuenta con Christopher Toselli y Franco Costanzo como las principales alternativas en la portería de Universidad Católica. En el torneo que acaba de ganar la UC, solo Toselli sumó minutos, completando la totalidad del tiempo en cancha del campeonato de clausura. El análisis de esta posición, que en este caso es un análisis individual, en el caso de Toselli, se remite a la gran cantidad de goles que recibió el arquero cruzado, asimismo como la gran cantidad de atajadas que tuvo en partidos importantes, pero no tan fundamentales como para ganar un campeonato. Ustedes dirán, pero si Católica acaba de ser campeón. Sí, pero en muchos partidos efectivamente Toselli pudo hacer más, como lo dijimos en el análisis de cada encuentro de los cruzados, y efectivamente se perdieron puntos que en otros campeonatos efectivamente la UC no la perdonaron y le significaron perder los títulos. Y es un análisis que nos hacen todos nuestros comentaristas. No hay nadie que te diga, no, Toselli 100, perfecto. No, todos le encuentran un pero. Y a Costanzo en el torneo anterior de apertura también le encontraban un pero cuando el canterano cruzado estaba rehabilitándose de su operación en la rodilla. Y Católica efectivamente no tiene un arquero, como lo hemos dicho en capítulos anteriores, que gane campeonatos, de esos que tienen atajadas providenciales, aunque el equipo juegue mal, está ese arquero que te saca balones que otros arqueros no lo logran hacer y que te significa puntos vitales, como por ejemplo lo fue el Tati Buljubasic en el título de la UC del 2005. Porque después Católica efectivamente tuvo arqueros como Garcés y como Toselli, que fueron los que más han durado en esta institución los últimos 10, 11 años, que han ido rotando la titularidad, más Costanzo, que ya se sumó hace pocas temporadas, pero ninguno ha logrado adueñarse 100% del arco cruzado. Y efectivamente Católica, en el contexto nuevo que va a tener competencia internacional el próximo semestre con la Sudamericana y el primer semestre del 2017 con la Copa Libertadores, va a necesitar, ya sea de Toselli o de otro arquero de mayor jerarquía y experiencia que el formado en la Universidad Católica, que sea realmente alguien que mande dentro del área chica, que creo que hoy Universidad Católica carece. Vamos a la zona de lateral derecho. Los jugadores que ocuparon esta posición durante el campeonato fueron principalmente Stefano Mañasco en la mayoría de los partidos, y en algunas otras ocasiones fue el refuerzo que llegó de Huachipato, Juan Carlos Espinosa, hace ya un año atrás. Y en algunas ocasiones también ingresó Cristian Álvarez en esta posición, que fue la que ocupó en sus primeros años en Universidad Católica. El último partido en el que lo hizo fue ante Universidad de Chile, ocupando la posición de lateral derecho, más que nada para contener el resultado que le era a favor a Universidad Católica hasta ese momento, y lo hizo de buena forma. Pero el que más ocupó la plaza en este semestre fue Stefano Mañasco, y como lo hemos dicho hace ya prácticamente desde los inicios de Fútbol como en casa, si no es el punto más alto, es uno de los puntos más altos de la UC. Con algunos problemas claves que tiene que mejorar sí o sí ahora en el plano internacional, como son la marca 1 a 1 dentro del área cuando tiene que cerrar y hacer coberturas al central derecho. En general lo de Mañasco por la banda a nivel defensivo y ofensivo es extraordinario, superlativo, y sin ningún lugar a dudas es el mejor lateral derecho hoy por hoy del fútbol chileno. Juan Carlos Espinosa es un muy buen relevo, tanto como lateral izquierdo como con lateral derecho. Se demuestra que este jugador tiene ganas por fin de consolidarse por la banda de Universidad Católica, luego de largas lesiones y de la falta de confianza en un momento de Mario Salas. Espinosa, cuando entró, tal vez no tanto en el partido de Audax Italiano, que era un partido especial por las características de final que revestía, en general cumplió, y me parece que es un jugador que efectivamente está bastante bien como opción en la UC por la banda derecha. Es uno de los pocos que es una variante. Es una variante, efectivamente, y te ofrece no solo variantes, sino también situaciones de juego que Mañasco u otros jugadores no tienen. Y el mismo Guaso Álvarez, como ya lo decíamos, siempre, si bien hoy por hoy su principal labor es ser un defensa central, siempre va a ser una buena opción por su experiencia en la banda derecha, que
que lo van a tener aún en el próximo torneo como un referente de la UC. Vamos a la saga en el sector centro por la derecha. Jugadores que estuvieron en esta posición en el campeonato fueron Maripán, quien estuvo más por el lado izquierdo, Germán Lanaro, Benjamín Kusevich y Francisco Sierralta, y el mismo Guaso Álvarez en algún momento. Este puesto es clave y vamos a ver si Católica decide reforzarlo este próximo semestre o no. Nosotros vamos a dar nuestra propuesta en un próximo capítulo, pero efectivamente el jugador que ocupa esta plaza tiene que ser hoy un jugador indiscutible, porque el único indiscutible que tiene Católica el día de hoy es Guillermo Maripán, que definitivamente ya se adueñó del puesto de stopper, ya sea por derecha o por izquierda, pero es el inamovible que tiene hoy la defensa de Universidad Católica. Aquí es donde hay muchos nombres, pero hay pocos jugadores que realmente hoy por hoy le den seguridad a Mario Salas y en general a cualquier persona que siga a Universidad Católica. Ya lo decíamos, Kusevich, Sierralta, Álvarez, el mismo Maripán, el mismo Lanaro. Y entre todos ellos Católica hoy no cuenta con alguien que se adueñe de esa plaza, y me parece que es tal vez el punto a mejorar, sobre todo porque lo hizo Universidad de Chile, lo hizo San Luis de Quillota, lo hizo Audax Italiano. Estamos hablando de los 3 partidos. A Católica le atacan mucho por su zona izquierda. Recordemos que Cordero fue figura ante la U precisamente por la cantidad de intervenciones e intervenciones exitosas que tuvo en ese partido. Y a Católica se le atacan mucho por acá y envían centros a su área. ¿A dónde llegan esos centros generalmente? A este palo, al segundo palo, que fue precisamente donde el día de la victoria cruzada del título ante Audax Italiano le convirtió, por ejemplo, a Diego Vallejos ante la ausencia en ese momento, tanto de Lanaro y a la débil marca de Mañasco. Este puesto Católica tiene que reforzarlo sí o sí. Hay un tema que es súper interesante y nos ayudan nuestros amigos en las redes sociales. Es que nadie defiende 100% a un jugador ahí. Están los que defienden a Kusevich, los que defienden a Lanaro, los que defienden a Álvarez, pero nadie te puede decir que hay un consenso sobre quién es el que está ahí, en diferencia de Maripán. Casi nadie habla mal de Maripán. Hoy Católica tiene recursos. Va a tener los recursos de los ingresos de la Copa Sudamericana. Hace poco tiempo logró reunir una cantidad no menor de recursos a través de la venta de acciones. Y en ese sentido, si vas a ir a la competencia internacional, tienes 2 opciones: ir a pelear o ir a participar. Si Católica quiere seguir con la mediocridad en su política de refuerzos de los últimos años, tal vez no refuercen este puesto por toda la cantidad de nombres que nosotros dijimos y mantengan a uno de ellos en esta posición. Si Católica quiere ir a pelear, este puesto tiene que reforzarse y nosotros les vamos a entregar una propuesta en el próximo capítulo. Maripán, stopper por izquierda. Prácticamente fue utilizado por él y por Lanaro esta posición. Maripán en muchos más minutos, prácticamente la totalidad del campeonato, se adueñó de la titularidad, no ha contado con lesiones, no es un jugador, a diferencia de otros, que caiga en fouls y en tarjetas constantemente, por lo cual es muy raro que sea suspendido o expulsado. Es un jugador que está 100% enfocado en su carrera, en Católica, en sus objetivos y en ser campeón. Hace ya varios años venía siendo una de las grandes figuras del cuadro cruzado en la serie juvenil. Incluso nosotros en el torneo de apertura pasado, que resultó campeón Colo-Colo, propusimos en innumerables ocasiones que era Maripán quien tenía que ser el central titular de Universidad Católica y no otros. Recién en este torneo Mario Salas le dio la plena confianza a Maripán y él le respondió tal como nosotros sabíamos que le iba a responder Maripán. Y definitivamente este puesto hoy la Católica lo tiene cubierto, y si bien se trata aún de un jugador joven y con un techo insospechado por crecer, me parece que este es el jugador titular incluso para la competencia internacional. Lateral izquierdo. 2 jugadores tuvieron participación en esta zona, en este campeonato. Fernando Cordero y Juan Carlos Espinosa. En el último partido, pero por circunstancias de juego, Fabián Manzano terminó ocupando esta posición ante la ausencia del Chiqui y la salida del mismo Juan Carlos Espinosa. Pero estos otros 2 jugadores son los que entraron de titular durante todo el campeonato. Ya lo dijimos, a Católica los rivales ya la conocen, le hacen muchos goles, le generan en general también muchas llegadas de gol por partido, y generalmente por este sector. Ustedes podrán decir, el Chiqui Cordero es el queso, Juan Carlos Espinosa es el queso, el punto débil. No necesariamente, ya lo dijimos hace pocos minutos, que Cordero fue figura ante la U precisamente al ser el jugador más exigido y el que mejor respondió. Y además que cuenta con el auxilio de Maripán, que ya dijimos que es uno de los puntos más altos de la UC en este campeonato. Pero ¿por qué le atacan tanto acá a la UC? Precisamente porque delante de ellos
juega Jason Vargas durante casi todo el torneo, tanto por las condiciones del canterano cruzado, así porque la UC cuenta con la obligación, como todos los clubes, de tener un juvenil en cancha. Y la principal apuesta de Mario Salas este semestre fue precisamente Vargas, quien estuvo en casi todos los partidos por el sector izquierdo. Pero Vargas, tanto por sus condiciones naturales como tal vez por los movimientos que le ordena realizar Mario Salas, es un jugador que no conoce y no se adapta bien a la banda. Y en ese sentido a Católica le atacan mucho por acá, precisamente porque Vargas muchas veces se centraliza para efectuar sus mejores labores, que son como media punta o centro delantero, o efectivamente cuando llega a línea de fondo o arma una jugada con el volante de creación o con el centro delantero, deja muchos metros atrás. Y es aquí, principalmente a Católica, por donde le realizan los contraataques y hacen que jugadores como César Fuentes, Marco Medel, Carreño u otros que deambularon en este torneo tengan que salir de su posición y Católica se descompensa defensivamente. Entonces aquí la posición de Cordero y de Juan Carlos Espinosa yo la quiero resaltar, a pesar de que muchos la critiquen, sobre todo en nuestro programa, porque me parece que la exigencia que han tenido no ha sido menor, lo cual se ha visto en la cantidad de goles que ha recibido Universidad Católica, pero aún así son jugadores que se han hecho dueños de la banda. Cordero ya suma, si no me equivoco, 3 o 4 temporadas, 4 años en San Carlos de Apoquindo, y es un jugador que ha ido de menos a más, sobre todo como lateral izquierdo. Y lo de Juan Carlos Espinosa, al igual que como suplente de Stefano Mañasco, me parece una excelente opción también para relegar a Fernando el Chiqui Cordero. Vamos al sector centro de la cancha. Contención es definitivamente la zona más débil de la UC y lo venimos diciendo desde las primeras fechas del campeonato. Tanto por nombres como por funcionamiento, Universidad Católica necesita sí o sí reforzar esta zona con jugadores que realmente dominen la posición. César Fuentes fue el que más minutos sumó en este campeonato como volante de contención de quite neto. Y en algunas ocasiones con balón dominado se animaba a pasar la mitad de la cancha, a habilitar compañeros e incluso llegar a posiciones de remate o de cabezazo. Pero de por sí, en las labores sin balón, que es a donde él está llamado a reforzar a la UC, por algo llegó desde O'Higgins de Rancagua a San Carlos de Apoquindo, es un jugador muy débil. A diferencia de Manzano, quien fue el titular en esta posición durante los últimos partidos, César Fuentes no es un jugador que esté marcando tanto al hombre y que recupere tantos balones quitando en la marca directa, trancando, yendo al duelo aéreo como lo hace Manzano. No, es un jugador que más que nada se encarga de retardar el ataque rival, persiguiendo marcas con mucho despliegue, siempre mostrando una línea de pase, tratando de hacer coberturas con el otro volante que lo acompaña, pero de por sí a Católica la abusan los jugadores, cuando los volantes creativos de los rivales, de deambular en esta zona y de patear al arco y de habilitar a los delanteros rivales por la espalda de los centrales, precisamente porque César Fuentes es un jugador que muchas veces está ausente en ese tipo de jugadas y no ha logrado, desde la época de Jorge Ormeño, Universidad Católica, encontrar un volante de contención que realmente sea un patrón de la marca como lo era el hasta hace poco jugador de Santiago Wanderers. En esta otra zona, compañero de César Fuentes y de Fabián Manzano, jugaron varios cruzados, pero los que más minutos tuvieron fueron Marco Medel y al final del torneo Jaime Carreño. También pasaron por esta posición otros jugadores como el juvenil Carlos Lobos, que tuvo minutos en algún compromiso, e incluso Diego Rojas o Carlos Espinosa en algunas ocasiones ocuparon esta posición cuando ambos estuvieron compartiendo juntos minutos en cancha. Pero principalmente nos vamos a enfocar en lo de Marco Medel y Jaime Carreño. Uno lo hacía mal, otro lo hace bien. Más encima Jaime Carreño, aparte de hacerlo bien, es un juvenil, por lo cual es otra carta que tiene Mario Salas, aparte de Jason Vargas, para cumplir con el reglamento, que hace un torneo atrás no lo tenía, y eso le permite precisamente, ante la ausencia de uno, contar con el otro. Esta zona, cuando en las últimas fechas Católica comenzó a predominar y a no mostrar tanta debilidad en la zona de contención, fue precisamente con la presencia de Jaime Carreño, un jugador con un hambre y con unas ganas de crecer como futbolista y que ama esta camiseta como pocos, que tiene un gran despliegue sin balón, a pesar de un jugador de una técnica muy exquisita, que conduce muy bien, habilita bien, muestra en algunos partidos un criterio extraño tal vez para jugadores de su edad en el medio chileno. Tiene mucho por crecer aún Jaime Carreño. Es una muy buena posición en la cual lo ha ubicado Mario Salas, y no como volante de creación cuando lo utilizó en esa posición ante San Luis de Quillota, sacando a Diego Rojas. Porque ahí definitivamente Carreño desapareció.
pero me parece que este jugador no solamente es el llamado a seguir siendo el titular en Universidad Católica, sino que es uno de los jugadores con mayor proyección del cuadro cruzado, incluso tal vez por sobre Jason Vargas, que ya ha mostrado sus condiciones y puede que, al menos en la institución cruzada, ya haya tocado techo y su destino esté probablemente más cerca del extranjero que de San Carlos de Apoquindo. Aún así, reiteramos que en el bloque de contención Católica necesita sí o sí un patrón de la marca, un volante de quite, porque el mixto ya cuenta con él, que es Jaime Carreño. Vamos por el sector izquierdo, puntero por el sector izquierdo o volante por el sector izquierdo, principalmente en este campeonato. Luego de la partida de Marc González a Brasil al finalizar el apertura, la posición se la adueñó definitivamente Jason Vargas. Ya lo decíamos, tanto por los minutos de juveniles que necesita la UC, así como por las condiciones de este jugador, se ganó la titularidad y las primeras fechas respondió con goles, con habilitaciones, con un gran rendimiento, una gran personalidad, un atrevimiento para encarar a los rivales, para realizar acciones y definiciones realmente espectaculares. Y eso habla de un jugador efectivamente con mucho futuro. Pero también debemos reconocer que Jason Vargas, como lo dijimos hace pocos minutos atrás, no es un jugador que tenga las condiciones para jugar por la banda. Y me parece que hasta el día de hoy, incluso con la UC siendo campeón, es un jugador que está acá para Mario Salas y su cuerpo técnico más por necesidad que por convicción. Porque las condiciones de Jason claramente no son para esa zona, con pierna cambiada, que si bien le sirve para encarar hacia el centro de la cancha y poder rematar o habilitar, aún así se siente incómodo. No es un jugador que coopere con la marca, lo cual ya lo explicábamos como factor para que el UC reciba tanto ataque por su franja izquierda, y me parece que se está perdiendo y opacando el real potencial de Jason, alejándolo tantos metros del área y de tener la posibilidad de estar frente al arco. Y ante la ausencia de Marc González, ¿quién más puedes tener por esta zona? Uno podría decir Fernando Cordero, que fue en la posición donde él llegó jugando desde Unión Española a Universidad Católica, y dejar a Juan Carlos Espinosa atrás. Claro, es una variante. ¿Y qué más? Jaime ha tenido minutos como los tuvo en este último partido ante Audax Italiano, y definitivamente es un jugador que tal vez en ninguna posición del ancho para Universidad Católica, y más encima ocupa una plaza de extranjero. Entonces, en este sentido, es otra de las posiciones que nosotros creemos que Católica sí o sí tiene que reforzar. No para tapar a Jason Vargas, sino para tal vez que Jason Vargas sea una opción donde realmente es un jugador que puede desequilibrar, ya sea como media punta o ya sea como centro delantero. La misma zona por el sector derecho, puntero o volante por este sector. Los jugadores que principalmente ocuparon esta zona en un comienzo del campeonato fue Cristian Bravo, refuerzo que llegó hace ya 2 torneos a San Carlos de Apoquindo, y la otra cantidad de minutos la ocupó principalmente el Chapa José Pedro Fuenzalida, otro refuerzo que llegó para este campeonato proveniente de Boca Juniors en una temporada donde tuvo muy pocos minutos, y definitivamente su desempeño en San Carlos de Apoquindo este semestre con grandes chispazos, como fueron el gol ante la U y como fueron el gol del título ante Audax Italiano, tuvieron ambos una campaña muy opaca. Y es la posición que venimos diciendo desde el torneo anterior, que Católica sí o sí tiene que reforzar. Porque antes estaban, por ejemplo, en esta posición Michael Ríos, que partió a Deportes Iquique. Antes incluso, o sea, junto a Michael Ríos en esta posición, aparte de Cristian Bravo, antes que llegara el Chapa, estaba el mismo Jason Vargas. Y ninguno logró adueñarse con propiedad de esta posición. Son jugadores que cuando Mañasco está prendido, o el mismo Juan Carlos Espinosa cuando ocupó esta posición, salvo en partidos y en ocasiones puntuales, logran ser una buena compañía y formar una buena sociedad de ataque por la franja derecha, pero carecen del mismo problema que carece Jason Vargas. Son jugadores sumamente poco comprometidos al momento de realizar faenas de recuperación de balón. Y mientras Católica siga teniendo solamente laterales que defiendan y que ataquen, más las coberturas que realizan los centrales, pero poco apoyo desde la salida de los rivales, definitivamente a Católica le van a seguir llegando. Entonces necesita no solamente buenos jugadores que ataquen por la banda, porque el Chapa efectivamente generó ocasiones de goles en partidos, tuvo las suyas, marcó goles importantes, lo mismo Jason a principio de campeonato, pero Católica, insisto, el próximo torneo con rivales muy reforzados, ahora todos con libertad de contrataciones, y más encima en el plano internacional, con lo que defiende Católica no basta. Y aquí van a necesitar jugadores, ya que ni Ríos, ni Bravo, ni Fuenzalida, ni el mismo Jason lograron adueñarse de esta posición, y me parece que esta es la más débil que hoy por hoy tiene la UC, y sobre todo la puede ver como una debilidad, pero también como una gran oportunidad para este próximo semestre.
porque detrás cuentan con el mejor lateral derecho del fútbol chileno. Y la sociedad que se puede armar con un buen refuerzo en esta zona puede alcanzar niveles y rendimientos insospechados. Continuamos con el volante de creación. Un tema y una posición, al igual que el volante por el sector derecho, sumamente delicada en Universidad Católica en la era de Mario Salas. ¿Por qué? Porque cuando llegó Mario Salas, las opciones eran Darío Botinelli y Diego Rojas. Se fue el argentino de Universidad Católica, luego de una temporada bastante opaca con Mario Salas, quien incluso terminó quitándole la confianza a un referente de la UC del campeonato del 2010. Y el último torneo llegaron jugadores penúltimo torneo, como Carlos Espinosa a ser la opción de Darío Botinelli. Y definitivamente ni Carlos Espinosa ni el mismo Diego Rojas han logrado afirmarse en esta posición. Si bien lo hemos manifestado públicamente hace ya muchos meses que Diego Rojas es para nosotros en Fútbol como en Casa sí o sí la carta titular dentro del plantel con el cual hoy día cuenta Universidad Católica, aún así a Diego Rojas en partidos precisamente como Audax Italiano o San Luis de Quillota se le vio muy sometido a la marca, tanto por también responsabilidad de sus compañeros en el mediocampo y en las orillas, como por sus condiciones sobre todo físicas, ya que al ser un jugador tan pequeño, efectivamente en algunas situaciones le acomoda a los rivales poder marcarlo, aunque él tiene la habilidad, obviamente es escurridizo y es rápido. Aún así, en muchas ocasiones, la zancada corta que tiene, por sus características, hacen que el ataque de Católica sea un poco más lento y lo obligan a entregar el balón más que a conducir o buscar una opción de remate. Y lo de Carlos Espinosa, lo hemos hablado durante todas las fechas del campeonato, es un jugador que definitivamente no da el ancho para la Universidad Católica, carente totalmente de personalidad, con y sin balón, sumamente lagunero, un volante de creación de chispazos, de partidos sumamente bajos y rendimientos sumamente inestables. Y definitivamente ya es un secreto a voces que no es para nada un jugador del gusto de la hinchada. Y nuevamente en el contexto internacional que va a tener la UC el próximo semestre, creo que no es un jugador que esté apto para afrontar ese desafío, siendo más que nada concretos con cuál es su experiencia previa. Clubes como Melipilla, Barnechea y Huachipato. Realidades totalmente distintas a las que va a tener la UC en la segunda mitad del año 2016. Y finalizamos en la posición del centro delantero. Católica cuenta el día de hoy con 4 opciones para esta posición. La principal es la de su goleador actual, Nicolás Castillo, que llegó a reforzar al UC, logró salir campeón y logró salir también goleador del campeonato. Detrás de él vienen tal vez al mismo nivel de oportunidad el Pájaro Gutiérrez, que ya por fin se recuperó de su lesión en el hombro que le significó ser operado tras el torneo de apertura, y David Llanos, quien si bien no jugó tantos minutos en este torneo, las veces que entró convirtió, a diferencia de las temporadas anteriores donde en Católica era un delantero irrelevante. Y me parece que la cuarta opción, que vamos a ver si continúa en Católica porque su rendimiento ha sido paupérrimo, es la de Sebastián Jaime, que en Unión Española en temporadas anteriores sí era un buen referente de área, que Católica, insisto, ya lo tiene cubierto con 3 nombres por sobre él. ¿Podría reforzarse Católica para este semestre? Habrá que verlo, habrá que ver quiénes van a ser los intérpretes que van a llegar a San Carlos para ver cómo suena la orquesta de Mario Salas en el segundo semestre del año 2016. Nicolás Castillo, el mismo David Llanos o el mismo Pájaro Gutiérrez, si tiene mejores compañeros, por ejemplo, por las bandas, o tiene un número 10 que realmente sea un habilitador y un referente como lo tenía Universidad Católica en los años 90, en esta zona, por ejemplo, con Gorecito, o hace 10 años atrás con Darío Conca, si tienen realmente jugadores de esa jerarquía en esta posición, el centro delantero que ocupe esta plaza se va a llenar de oportunidades de gol, y creo que tanto Llanos como Gutiérrez y como el mismo Nico Castillo son hoy por hoy buenas cartas para los desafíos del próximo semestre, y Católica tal vez no debiera priorizar reforzar esta zona, sino las zonas que ya mencionamos anteriormente. ¿Sabes, Matías? También me gustaría hacer un pequeño comentario sobre el Nico Castillo. Algunas personas quizás se molestaron con lo duro que fuimos con Nicolás, pero es porque queremos sacarle rendimiento. Él es un jugador que está a otro nivel. Entonces, por lo menos desde mi punto de vista, ver lo que bajó tanto durante el semestre es preocupante porque él da para mucho más. Efectivamente, la baja que tuvo Castillo del mismo Jason Vargas, jugadores de Católica identificados y formados en la UC y que son valores exportables en el club cruzado, no se pueden dar esta posibilidad de bajas de rendimiento. Ya vimos lo que le pasó, por ejemplo, a un archirrival como Colo-Colo, que también, excepto sus principales estandartes, tuvo este campeonato la baja de rendimiento paulatina de muchos de sus jugadores y le significó perder el título.
de tener una ventaja de 6 puntos sobre Universidad Católica, terminó relegando el título hace ya bastante rato, y eso se debió precisamente a un plantel corto. Católica no puede darse el lujo nuevamente de tener un plantel corto con pocas variantes en la banca como lo tiene el día de hoy. El desafío internacional para Católica es mayor. Hace varios años que Católica no pelea una Copa Internacional, desde el 2011 para ser concretos, cuando con el cuadro de Pizzi llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores y con claras chances de haberse metido en semifinales si no fuera por el tongo de Paulo Garcés en ambos partidos contra Peñarol. Pero Católica hoy necesita reforzar este equipo. El plano nacional y el plano internacional van a requerir más que de un equipo, de un plantel. Y no solamente 11 o 13 hombres de la cantera van a echarse el equipo al hombro. Van a necesitar, como ya dijimos, jugadores de experiencia, de jerarquía y de calidad probada. Ojalá en el medio nacional, que va a ser parte de la propuesta que nosotros les vamos a entregar en un próximo capítulo, para que Católica efectivamente hoy pueda ser un equipo que realmente no solamente haya reencantado a sus hinchas, sino que los pueda llevar a celebrar algún tipo de logros que sean escasos o inexistentes en su historia. Resumimos, principales puestos a reforzar del UC: central por el sector derecho, volante de contención que acompañe bien a Jaime Carreño, volante por derecha, volante por izquierda y el volante creativo del cuadro cruzado. Amigos y amigas, ¿quiénes creen ustedes que fueron los mejores y los peores jugadores de Universidad Católica durante el pasado torneo? Los invitamos a dejar sus respuestas y sus comentarios, a que le den un me gusta a este video y a que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos pronto. Adiós.